Aclaro que pasé por ahí y me dijeron andá a moderar, así que no estaba al tanto, no importa. Es un amigo, así que es un honor presentarlo. Gracias por asistir al taller. Veo que hay mucha gente interesada en el tema. Lo dejo en manos de Nick antes de hablar. Silencien celular, por favor. Prohibido fumar y silencio. Y Nicolás va a la disertación y después de la disertación levantamos las manos y yo le acerco el micrófono y hacemos las preguntas. Nicolás, no tengo tu currículum acá, no sé dónde está, pero te presento igual. Nicolás Bertrán, oriundo de San Eduardo, cerca de Venado Tuerto, profesional de la Estación Experimental INTA Marco Juárez, viene trabajando hace un tiempo en pasturas en estos ambientes complicados que le llamamos. Tuve el honor de compartir el posgrado con Nicolás, convivimos muchas cosas, así que es un honor escucharlo. Nico, todo tuyo. Sí, no hay problema. Gracias, Leo. Bueno, ante todo, gracias Leo por la presentación, un amigo. Gracias por invitarme o invitarnos, porque voy a presentar información que no solamente es mía, ¿sí? Acá hay parte de los hacedores de esa información. En algún momento hacíamos broma como diciendo, bueno, se equivocaron y nos invitaron, porque vamos a hablar de pastura, ¿sí? Entonces, una cosa media rara, pero está bueno, vamos a meterle un poco. Como tenía muchas ganas de mostrarles información, la presentación es media larga y densa en cuestión de datos, pero voy a tratar de hacerla rápida. Quédense con los conceptos, ¿sí? Si por ahí se pierden en alguna parte, no se hagan problema. Está el espacio de preguntas y si no, yo me quedo acá afuera después y lo seguimos charlando, ¿sí? Bien, entonces, la idea es contarles un poco acerca de las forrajeras por ambiente y los servicios ecosistémicos que pueden dar las forrajeras por ambiente, ¿sí? Nosotros, mi ingreso al INTA Marco Juárez se debe a que había que trabajar en forrajeras por ambiente para ambientes halohidromórficos, ¿sí? Esa es la justificación de todo nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un montón de ambientes halohidromórficos, ¿sí? En el mundo, en la región, y Argentina termina siendo el tercer país con más ambientes halohidromórficos del mundo, ¿sí? Después de Rusia y Australia, ¿sí? Y si nos vamos a la región húmeda, vemos que Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires tienen altos porcentajes de este tipo de ambientes. Suman en total alrededor de 20 millones de hectáreas, ¿sí? No es poco. ¿Cuándo un ambiente es salino, salino-sódico, sódico? Esto es un repaso, pero se define en función del pH, la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable, ¿sí? Eso no dice mucho, pero de alguna manera nos caracteriza este tipo de ambiente. Esos son los ambientes que nosotros históricamente trabajamos, ¿sí? Y estos son los que empezamos a trabajar ahora, porque van a ver que los ambientes buenos no terminan siendo tan buenos cuando se acerca por ahí una napa de características desconocidas. No estamos de acuerdo, sí, esto lo queremos resaltar, no estamos de acuerdo con decir que tal o cual pastura se adapta a suelos salinos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que darle un número a qué tipo de suelo se adapta, a qué conductividad eléctrica se adapta, a qué porcentaje de PCI, a qué porcentaje de pH, ¿sí? O a qué valor de pH. Esto genera efectos directos, ¿sí? Tóxicos y osmóticos sobre las forrajeras, ¿sí? Por otro lado tenemos el sodio, que está siempre presente en estos ambientes, ¿sí? Que afecta la infiltración, la movilidad del agua, la retención del agua en el suelo, el agua no entra. Llueven 900 milímetros, pero realmente en el suelo no entraron 900 milímetros, o sea que de alguna manera convivimos con eso, ¿sí? Y en general los suelos sódicos son menos permeables o poco permeables, ¿sí? Esto de alguna manera nos genera efectos indirectos. Indirectos arriba, donde se encharca y nos mata las plantas, entonces tenemos que saber qué forrajeras se adaptan a esos encharcamientos. Y indirectos abajo, donde no entró toda esa agua y después, a la semana, cuando se va esa agua de arriba, tengo que lidiar con esa pastura que tiene menos agua para seguir creciendo. Bien. Otra de las características comunes de este tipo de suelo y de muchos otros que no estamos teniendo en cuenta es la napa freática, ¿sí? Fíjense, la parte celestita, azul, y la parte verde son los lugares donde la napa freática está más cerca en el mundo. Y la región pampeana nuestra es uno de esos lugares. Puede ser positivo y también puede ser negativo. Depende de nosotros de cómo manejemos esa napa freática, ¿sí?
Entonces, ¿por qué estamos hablando, acá se corrió, pero de forrajeras por ambiente, de servicios ecosistémicos? Todos estos lugares son lugares que hace 10, 15, 20, 25 años que se viene haciendo agricultura. Y vemos esto, ¿sí? Inundaciones, cultivos encharcados, ¿sí? Una pérdida de estructura, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, salinidad que viene hacia superficie, ¿sí? Eso es lo que empezamos a ver ya no en los suelos que nos ocupamos nosotros. Nosotros nos ocupamos de suelos con algún grado de limitante y esto lo empezamos a ver en suelos que no tenían hasta ahora ninguna limitante. ¿Por qué se da esto? Bueno, de alguna manera porque se nos acercó la napa. Estos puntos negros simbolizan la napa freática para Marcos Juárez y lo que nos dice gente que sabe mucho más que nosotros es que esta napa freática depende, ¿sí? En una zona de llanura de dos cosas, de lo que llueve y de lo que se va, de lo que entra por lluvia y de lo que se va por evapotranspiración, ¿sí? Lo que sabemos es que esta línea es lo que entra por lluvia y no está lloviendo más que lo que llovió en los últimos 40 y si nos vamos un poco más atrás, en los últimos 100 años, ¿sí? Lo que sí cambió drásticamente es la evapotranspiración, ¿sí? Hoy el proceso de agriculturización, de alguna manera, lo mencionaban en la charla anterior que se dio acá, generó un montón de cambios en los sistemas y uno de ellos es la reducción del consumo de agua. Entonces empezamos a recargar más agua. Esa recarga de agua nos trajo la napa hacia superficie y esa napa era de características dudosas. La vez pasada nos invitan a dar una charlita, un tallercito en el grupo Chacra de Justiniano Pose. Entonces nos decían, bueno, venite a hablar un poco. ¿Qué vamos a decir si nosotros somos más pasturólogos que... digamos, el grupo de Chacra de Pose es preponderantemente agrícola, es muy agrícola. Entonces, lo que hicimos fue hacer lo mismo que hacemos para pastura. Hicimos una transecta, ¿sí? Nos fuimos desde el bajo hacia la loma y medimos estas conductividades eléctricas y un montón de parámetros morfológicos, ¿sí? Y otra cosa, ese lote en el que medimos, la historia cuenta que es un lote que siempre dio 130 quintales de maíz y 50, 40 quintales de soja, ¿sí? Hoy en el bajo no nace el maíz y vemos que hay una caída de 41 quintales de rendimiento en maíz por cada punto de incremento de la conductividad eléctrica. Para el que no esté familiarizado, conductividad eléctrica es igual a sales, ¿sí? Y acá, qué sé yo, lo que estén más en el tema me podrán decir... ¿Cuál es el costo que tienen ustedes para hacer maíz? ¿Es de 80 quintales? Bueno, ojo, porque si tengo 1.5 de CCM por metro ya salgo medio hecho si el año no viene bien llovedor, ¿sí? Entonces son las cosas que van cambiando en los sistemas. ¿Y qué me proporciona la pastura? Y la pastura me proporciona consumo de agua, ¿sí? 1200 a 1800 milímetros, una alfalfa, un agropiro, 1000, 1200 milímetros. Profundización de raíces, liberación de macroporos, ¿sí? Generación de carbono orgánico, como decía mi antecesora, tolerancia a salinidad, tolerancia a inundación, tolerancia a sequía, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos hablando de varias especies que tienen capacidades que los cultivos agrícolas no tienen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de forrajeras por ambiente y los servicios ecosistémicos, el ambiente no se puede modificar, entre comillas. En 40 años vimos que es posible. El tema es que es una modificación que es a mediano plazo, si quieren. Si hacemos la cosa mal o bien, nos va a llevar bastante tiempo carretear y lograr algún resultado, positivo o negativo. Entonces, lo que podemos jugar nosotros son con la especie y el manejo, la especie que localizamos en ese ambiente y el manejo que le damos a esa especie para tratar de que sea lo más perenne posible. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Para que se exprese esa especie lo mejor posible dentro de cada uno de los ambientes. Entonces, para eso, ¿sí? Ahora sí, basta de chamullo, vamos a hablar de 3 ejes, ¿sí? Que me parecen importantes dentro de estos ambientes y posiblemente dentro de los ambientes que van a venir, digamos, dentro de los ambientes que ya se están complicando, que son la salinidad, el agua y el nitrógeno, ¿sí? Y acá vamos a empezar a hablar de cómo le va a cada una de las especies en estas condiciones, ¿sí? Con más sales, menos sales, ¿sí? Bien, vemos alfalfa, logro de alfalfa en función de la conductividad eléctrica. Vemos que aumenta la conductividad eléctrica y baja el logro, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Que hasta 4 decisiemens, el logro, anda más o menos bien. El de arriba es un ensayo de cámara y el de abajo un ensayo de campo.
La seguimos midiendo en una condición de plántula, altura y biomasa acumulada, ¿sí? Los puntos negros es la altura cuando la alfalfa estaba bien regada y la otra es una condición de secano. Se regó al principio y no se regó más. Y de nuevo, vemos que hasta 4 decisiemen anda más o menos bien en biomasa y más o menos bien en altura. Pero ¿qué pasa? ¿Tiene agua o no tiene agua? Y estos puntos se acercan mucho, ¿sí? La alfalfa tiene que estar peleando con las sales por el agua, ¿sí? Entonces ya se torna riesgoso los 4 decisiemen por metro en una etapa posterior al logro, ¿sí? ¿Qué pasa en el otoño siguiente? Esta es una alfalfa implantada en el otoño siguiente, en el campo de Pablo, y lo que vemos es que con 4 decisiemen por metro ya no logramos más alfalfa. Entonces, eso es 0,5. Perdón, este ya es 0,20. Este ya es 0,20. Porque a veces para decidir una implantación, después si quieren lo charlamos, pero muestreamos 0,5 y 5,20, porque cuando implantamos ponemos la semilla ahí arriba. Entonces a veces las sales se concentran muchísimo más arriba que abajo, por eso si medimos el 0,20 de alguna manera nos estamos engañando, ¿sí? Y vamos a tomar una mala decisión. Después si quieren reforzamos esa idea porque es importante. Entonces, para ser conservador, lo que nosotros le recomendamos a los productores es no te pases de los 2 decisiemen por metro para alfalfa. Y ya van a ver otros ensayos que nos dan más o menos ese dato. Medimos pH también, vemos que baja, pero con un R cuadrado menor. Entonces nos quedamos con conductividad eléctrica. Solamente mostramos el de pH para que vean que no ajusta tan bien como el de conductividad eléctrica. A la hora de decidir un análisis, fíjense conductividad eléctrica. Estos 2 puntitos que están acá arriba es fósforo. Más fósforo, cerca de 40 partes por millón, 50 partes por millón de fósforo. O sea, con igual conductividad, salto 1000 kilos de materia seca más en una acumulación. O sea, sintonía fina, corrijo fósforo, una vez que he logrado el alfalfa, ¿sí? Y produce bastante bien, puedo corregir y puedo de alguna manera hacer un saltito más a 1000 kilos de materia seca más en una acumulación, ¿sí? Este es otro ensayo distinto, pero que nos da el mismo resultado. Es un poco complicado el gráfico, pero síganme que van a ver que lo van a entender todos. Altura de planta en función de plántula en función de densidad de plántula, para alfalfa y para agropiro. Y estos números son la conductividad eléctrica de cada uno de los puntitos, ¿sí? Tanto para alfalfa como para agropiro. Fíjense que hasta 2 decisiemen, 0,98, 1, 1,25, 2. La densidad no varió. ¿Sí? No mato plantas, hasta 2 decisiemen no se me cae la densidad de plantas, ¿sí? Se cae la altura, el crecimiento, la sal disminuye el crecimiento, pelea la alfalfa con las sales por el agua, ¿sí? A medida que esto aumenta ya no tengo más alfalfa, ¿sí? Entonces este otro ensayo que da más o menos el mismo resultado. ¿Qué le pasa a agropiro? Hasta 2 no cae la densidad de plantas, ¿sí? Y en 4,59, estaría lindo tener un valor intermedio para ver qué pasa, pero no lo teníamos, se cae a 150 plántulas por metro cuadrado, ¿sí? No es mala, ¿tá? Entonces, si tengo más salinidad, la idea es enganchar estos gráficos juntos. ¿Qué voy a elegir, alfalfa o agropiro? Bien. Con grama Rhodes pasa lo mismo. Puntos negros, capacidad de campo, puntos blancos, secano. Se regó y después se secó. Tolera altas densidades a capacidad de campo, ¿sí? Altas conductividades eléctricas a capacidad de campo, ¿sí? No disminuye el porcentaje de emergencia y vemos que cuando está en sequía la cosa se cae. O sea, me toca un periodo de seco y ya no está tan bueno tener alta conductividad. De nuevo, pelea sales, planta por el agua, ¿sí? ¿Qué pasa el año después de la implantación? Esto es logro, plántula, una planta grande. ¿Qué pasa? 1 decisiemen por metro, grama Rhodes se cae, ¿sí? Lo que estamos recomendando es no te vayas 1, 1.2, 1.5 porque termina siendo riesgoso, ¿sí? Lo mismo con pH, fíjense, R cuadrado de 0,40, R cuadrado de 0,67 para conductividad eléctrica. Me quedo con conductividad eléctrica y mido conductividad eléctrica en nuestra zona. Esto no es extrapolable a otra zona. Otra zona puede ser que no tengan conductividad eléctrica y su limitante sea otro. En nuestra zona con conductividad eléctrica nos ayuda mucho a definir cosas, ¿sí? Grama Rhodes, otro ensayo para que vean lo mismo. Más conductividad eléctrica, estas 2 líneas de abajo, menos conductividad eléctrica las 2 líneas de arriba, ¿sí? Tardo 35 días más en acumular lo mismo, ¿sí? Esto es estas son de
1 decisiemen, 2 decisiemen, y acumulo 2.000 kilos de materia seca más. Probablemente si no hay muchos forrajeros acá, no quiero convencer a nadie, pero acá hay 200 milímetros más de consumo de agua, ¿sí? En un crecimiento. ¿Tá? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Agropiro alargado, lo mismo, más conductividad eléctrica, menos conductividad eléctrica, 1.8, 2 decisiemen y la de abajo es 4.5. ¿Qué pasa? Tardo 39 días más en acumular esta biomasa, ¿sí? Y produzco 1.200 kilos de materia seca más, 120, 150 milímetros más de consumo de agua, ¿sí? Entonces, la idea es que agarremos estos gráficos juntos, que definamos qué pastura hago en función de la salinidad que tengo. Tengo 2 decisiemen por metro. ¿Qué voy a sembrar? Una grama Rhodes que produce muy poco y consume muy poca agua y genera menos biomasa y menos desarrollo radical, o un agropiro. Bueno, y después eso lo tengo que meter en el sistema, ¿sí? Además, como si fuera poco. Pero está bueno, es interesante. ¿Qué pasa con el agua? ¿Sí? Agua vamos a arrancar mostrándole algo de napa freática. Esto es profundidad de napa freática, ¿sí? Y esto es biomasa acumulada. Esta es la tesis de Sebastián Cháchara, que la va a presentar, termina su tesis y su posgrado el jueves que viene. Los puntos negros son de sal y los puntos blancos son una napa no salina, ¿sí? Napa salina, napa no salina. ¿Qué pasa? Cuando la tengo a baja profundidad, 25 centímetros, produzco 5 veces más cuando la napa no tiene sal, ¿sí? Cuando tiene sal o está más profunda, ya se me cae la producción y por ende el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo de agua también fue de 4 a 5 veces más cuando tenía una napa cercana no salina, ¿sí? Entonces, si estoy buscando una bomba de agua para deprimir napa, para consumir más agua, tendría que estar buscando, tendría que estar monitoreando cuestiones ambientales para elegir esto, ¿sí? También es más eficiente en el uso de esa agua cuando no tengo sal que cuando tengo sal, ¿sí? ¿Qué pasa con alfalfa? Alfalfa dio que esto de nuevo, los puntos negros son no sal, los puntos blancos es una napa salina, profundidad de napa en función de biomasa. Produce mucha más biomasa cuando la napa freática para alfalfa está al 1,25 m, 1,75 m, ¿sí? Esto no tenía, no dejamos que entre agua de lluvia, ¿sí? Dependía exclusivamente del agua de napa. Produce 4 a 5 veces más que cuando tengo una napa cercana, ¿sí? O cuando tengo una napa más salina. Entonces, de nuevo, elegir los mejores lugares para la especie que quiero poner, ¿sí? Eso se debe en parte a la densidad de los tallos y al peso de los tallos, a los componentes. Entonces, de nuevo, mirar los gráficos en conjunto. Miro salinidad, decido. Miro napa freática, decido. Tengo una napa cerca que no es salina, ya sé qué decidir. Probablemente agropiro, festuca también sean opciones. No las tenemos, es el trabajo por el que seguimos trabajando, ¿no? Tengo una napa más profunda, elijo alfalfa. Tengo una napa mucho más profunda donde la salinidad no toca las raíces, obviamente que elijo alfalfa, ¿sí? Otra saga de ensayos. Quédense con este gráfico porque va a haber un montón de ensayos que tienen que ver con este gráfico. Posicionamos a las distintas pasturas frente a distintos estreses que son comunes para nuestras zonas. Inundación, esto es porcentaje de humedad gravimétrica en función del tiempo, ¿sí? Esto es un tratamiento que estuvo siempre inundado, ¿sí? Perdón, voy una para atrás para que se vea mejor. Un tratamiento que estuvo a capacidad de campo, siempre. Un tratamiento que arrancó a capacidad de campo y se fue desecando en función del crecimiento de la pastura y del consumo de agua. Un tratamiento que estuvo 7 días inundados y después le sacamos la inundación y dependió de esa inundación para seguir creciendo. 14 días inundado y le sacamos la inundación y 28 días inundado y le sacamos la inundación. O sea, hay tratamientos que estuvieron mucho tiempo con toda el agua de los macroporos, o sea, los macroporos saturados, otros que estuvieron bastante tiempo por debajo del punto de marchitez permanente y otros que estuvieron bastante bien. ¿Qué le pasó a agropiro? Y aclaro, este es un agropiro ya implantado, una planta grande de agropiro, porque después vamos a ver el mismo ensayo para implantación, para plántulas. Los puntos grises es conductancia estomática, ¿sí? Y los puntos negros es biomasa acumulada. Fíjense que las dos curvas se acompañan, ¿sí? Para empezar, o sea, más apertura de estoma, más generación de biomasa, ¿sí? Cuando tengo una sequía, humedad gravimétrica baja, ¿sí? Lo maté con la seca, produce menos, abre menos estoma y produce menos biomasa. Cuando tengo una inundación,
también, pero le va un poco mejor a Agropiro que respecto a la sequía. ¿Ven bien? A capacidad de campo le va bien y con inundaciones temporarias de 28 días también le va bien. Incluso tiene un plus, digamos. Abre menos estomas y de alguna manera produce más biomasa o la misma que bajo el tratamiento de capacidad de campo, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Estos son componentes de rendimiento. Peso de los macollos, los puntos blancos, densidad de macollos, los puntos negros, ¿sí? Humedad gravimétrica acá. Fíjense que los puntos blancos es una línea, una tabla, no varía. El peso de los macollos, Agropiro parece ser bastante estable en el peso de los macollos, no lo modifica mucho. ¿Qué le pasa con la densidad de macollos? Es la variable a modificar, ¿sí? Si tengo una sequía, mata macollos, si tengo una inundación, mata macollos respecto de su situación óptima, de su situación de capacidad de campo, ¿tá? El mismo ensayo para implantación de Panicum coloratum y Grama Rhodes, ¿sí? Fíjense que la sequía extrema le pega fuerte, ¿sí? Pero es en implantación, plántula, chiquita. Una sequía dura le pega bastante fuerte a los dos, los puntos negros, perdón, es Panicum coloratum, los puntos blancos es Grama Rhodes, ¿sí? Después siempre Grama está un poquito arriba porque tiene tasas de crecimiento superiores a Panicum, ¿sí? Y fíjense que acá se cae un poquito con inundación y Grama se mantiene con la inundación. ¿A qué se debe esto? De nuevo, vayamos a los componentes. Acá la cosa con humedades crecientes se comporta, densidad de macollo se comporta más o menos parecido. Pero acá en Panicum este valor se debe a que tengo muchos macollos, y esto es peso, de bajo peso, ¿sí? Y en Grama tengo 40 macollos menos de un peso casi 3 veces mayor, ¿sí? Entonces las estrategias de estas dos especies para pasar esa inundación son totalmente diferentes, ¿sí? Fíjense en el punto anterior, capacidad de campo. Capacidad de campo tiene la misma cantidad de macollos, es ese punto de ahí, Grama que Panicum, pero Grama son un poquito más pesados, es bastante lógico. Ahora los sometemos a inundación y las tipas tienen estrategias distintas, ¿sí? Y yo le dije que de alguna manera conductividad eléctrica se ajustaba bastante bien a biomasa. Y si miro los R cuadrado de alfalfa, los puntos negros, y de Agropiro, los puntos blancos, me dan bastante malos, ¿sí? No es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, esto es el mismo gráfico ya separado, Agropiro y alfalfa, puntos negros, capacidad de campo, puntos grises, inundación y puntos blancos, sequía, ¿sí? Y vemos que le va muy bien a Agropiro cuando está a capacidad de campo, y en inundación y sequía le da lo mismo. El tipo lo pones en una inundación, en una sequía y es insensible. ¿Qué pasa con alfalfa? Le va muy bien a capacidad de campo, inundación, sequía no le va tan mal, son los puntos blancos, tolera bastante bien la sequía. Esta es una etapa temprana también, ¿sí? No es una alfalfa ya establecida, sino es una alfalfa creciendo en establecimiento temprano. ¿Sí? Vemos que se acerca y inundación le va muy mal, ¿sí? Entonces tengo un lugar que se encharca, tengo un lugar con alto sodio, tengo un lugar que no infiltra el agua, bueno, sé que me puede ir mal. Ahora, una cosa interesante, no se mueren las plantas, producen mucho menos, pero no se nos están muriendo las plantas. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Y ya con esto termino, ¿sí? Probamos en 2 sitios, Noettinger y Laboulage, ¿sí? Quédense con estas 2 líneas, esta de los círculos blancos y de los círculos negros. Esta es Laboulage y la de abajo de círculos blancos es Noettinger. Independientemente que el sitio de Laboulage es mejor que el de Noettinger, llueve más, tiene menos conductividad, menos pH, más materia orgánica, más nitrógeno en el suelo, la dosis óptima biológica para las 2 situaciones andaba alrededor de los 120-130 kilos de N, ¿sí? Bien, ¿y qué generaba esa dosis óptima biológica? Fíjense, la dosis óptima biológica es el círculo gris. Fíjense dónde está. Y generaba más densidad de macollos, ¿sí? Está con el pelotón, más tamaño de macollos, ¿sí? Más índice de área foliar, ¿sí? Más intercepción de radiación fotosintéticamente activa. No medimos, pero seguramente más raíces y más consumo de agua probablemente, ¿está? Siempre conviene fertilizar. Este es un ensayo nuevo que estamos haciendo en 3 localidades, acá hay solamente 2, ¿sí? Falta analizar la tercera, pero siempre conviene fertilizar. Este es para Agropiro. Lo que vemos es la línea de puntos negros, de puntos negros es fertilizado y la línea de puntos blancos es no fertilizado, ¿sí? Jugamos con montones de conductividad, tratamos de llevarlo al Agropiro hasta los lugares, hasta donde venía, ¿sí? Lo que vemos es que le metimos nitrógeno, 150 kilos de N, ¿sí? en otoño,
Y lo que vemos es que las tasas de crecimiento no se modificaron, ¿sí? Esto es tasa de crecimiento, biomasa acumulada, lo que ustedes quieran, no importa. Pero vemos que con 3,17 para arriba, fertilizar o no fertilizar casi queda lo mismo. Agropiro está teniendo problemas más graves que si tiene nitrógeno o no tiene nitrógeno, ¿está? Entonces, de 3 para abajo, fíjense cómo tengo respuesta. Y fíjense cuánto es la respuesta cuando menos salinidad tengo. Entonces, si estoy buscando fertilizar para generar más biomasa, más raíces, más consumo de agua, fíjense dónde están ustedes para saber si conviene o no. O capaz que lo que conviene es hacer otra cosa, ¿está? Entonces, esta es la situación hídrica. Esta es una foto aérea de Corral de Bustos, Isla Verde, ¿sí? Camilo Aldado, de octubre de 2013. Y cuando terminó el consumo de los cultivos, esto es una zona plenamente agrícola, cuando terminó el consumo de los cultivos en abril de 2014, esta era la foto aérea. Acá, seguramente acá al lado, tengo la napa a 20 centímetros, lo que pasa es que la foto no me la toma, ¿tá? ¿Y a qué se debe esto? A lo que comentamos, ¿sí? A que teníamos mayores consumos hace 40 años atrás y hoy estamos consumiendo entre 400 y 600 milímetros por hectárea año, ¿tá? Y eso, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros desde Forrajera? Y bueno, nosotros les ofrecemos pasturas perennes. Cualquiera de la que elijan va a consumir más de 1000 milímetros al año, ¿sí? Y lo más importante, distribuido. Y lo más importante, en general, los momentos pico de consumo van a estar focalizados en el otoño, donde los cultivos ya se entregaron, ¿sí? Y todavía los de invierno no arrancaron, y en la primavera, donde todavía los de verano están en forma de plantulita. Entonces, claramente lo tenemos que ver como una estrategia, como un aliado para plantear una estrategia de mayor consumo, ¿sí? Entonces, frente a esta situación hídrica, lo que decimos es, bueno, consumamos más agua, generemos más carbono, generemos más raíces, más porosidad, generemos en los lugares donde tenemos salinidad, pongamos algo que tolere la salinidad, y en los lugares donde tenemos inundación o sequía, también, pero de alguna manera colaboremos con el sistema para tratar de que la forrajera termine siendo un aliado, ¿sí? de estos problemas que parecen ser más frecuentes, ¿sí? que lo que fueron antes, ¿sí? No mucho más. Lo que yo presento acá es digamos, lo presento yo, pero laburó un montón de gente, productores que le hemos roto las guindas, que están acá adelante, otros que no están, y un montón de chicos que hacen el trabajo muy a conciencia, digamos. Además de nosotros, que no podríamos haber hecho nada de lo que estaba presentado acá si no tuviéramos colaboración. Bien, pregunta, levanten la mano, le acercamos el micrófono. Por acá. Para las pasturas, las templadas, tipo agropiro, ¿cómo están manejando el tema de la fecha de siembra? Porque, viste, se ve que las lluvias antes se cortaban muy temprano y ahora, casi entrado junio, estamos con lluvias importantes. Se complica. Si lo queremos al productor, le aconsejo... No, ponele, el caso tuyo se dio en la Bulash este año, ¿sí? Nosotros nos llamaron, ¿por qué? Porque la provincia había hecho todo un despliegue de combatir los excesos hídricos con siembra de agropiro. Había regalado 20 bolsas de agropiro. ¿Sí? Entonces fuimos a tratar de darle una mano a los productores que le habían regalado las 20 bolsas de agropiro y a los que no estaban dentro de ese grupo y querían hacer algo. En esos momentos, digamos, la recomendación más sana que le podemos dar al productor es que siga subsistiendo. Entonces, los momentos críticos como los que mencionás vos, nosotros nos anualizamos. ¿Sí? Empezamos a tirar cosas de bajo costo, nunca una perenne, ¿sí? Porque en general hacemos que el productor vaya para atrás más que para adelante. Y monitoreamos este tipo de cosas. Si vamos a querer sembrar agropiro, bueno, pongámoslo en lugares donde realmente la cosa no sea riesgosa, porque la verdad que inclusive con agropiro, que puede ser la forrajera más barata, la cosa es cara. ¿Tá? Entonces lo que hacemos es tratar de eso, hacer todo un monitoreo de napa freática, ver qué salinidad tiene, ver qué salinidad tiene el suelo, tratar de colocarla en el lugar menos riesgoso posible. Si eso no existe dentro de tu campo, la recomendación nuestra más a mano es anualizate con lo más barato que tengas, si tenés vacas para, si tenés necesidad de pasto, ¿sí? No sé si responde. Sí, dale. Nosotros
vemos que esa estrategia está funcionando bien. Bien. Te queda la duda de decir, porque si querés estabilizar el sistema tenés que ir a pastura perenne. Pero realmente el riesgo es enorme y es alfalfa, es agropiro, es festuca, todas las templadas. Sí. Te quería preguntar cómo lo veían ustedes, porque sí. lo que pasaba antes, que depende del ambiente, pero las anuales no tenías grande producción, porque no llovía mucho, no quiero discutir, pero llovía menos. Está bien, sí. Y entonces ahora las anuales te están produciendo mucho. Bueno, eso es lo que uno ve y te quería preguntar a vos, a todos los chicos que están acá. Bien, eso, digamos, son las dos recomendaciones. La anual, por otro lado, te condiciona, porque vos la vas a sembrar y en función de ese anegamiento, de esa salinidad, no sabés cuándo realmente vas a tener el pasto. Si vos estás apurado por el pasto, claramente, como vos decís, o como dijiste, vas a tener que recurrir y estabilizar los sistemas, vas a tener que recurrir a una perenne, ¿sí? Nosotros somos pro perenne siempre, pero tampoco queremos que se estrolen contra una pared, ¿no? Sí, una consulta. La ausencia de la festuca en los ensayos, ¿tiene alguna razón en especial? Porque pasamos de alfalfa a agropiro y como que queda un bache en el medio de algo intermedio que puede llegar a ser útil en la zona del Agulayo o de Marcos Juárez hacia abajo. Y si figuran las megatérmicas, que por ahí las veo muy en el límite de la zona. Bien, sí, tenemos ensayos de festuca, son nuevos porque nuestro grupo es de 1/2 y ahí termina, y después tenemos mucha afluencia de chicos que nos dan una mano. Pero tenemos ensayos de festuca, no los mostré porque era de 20 minutos y no sé si me pasé. Tolera, si querés te lo sintetizo, en salinidad vemos que tolera casi tanto como alfalfa, podemos usar los mismos números. Y en cuestiones hídricas de inundación y de sequía se la banca muy bien, mucho mejor de lo que pensábamos, ¿sí? La evaluamos solamente en una situación de implantación, pero no es menor, ¿sí? La sometimos a también cerca de un mes por debajo del punto de marchetes permanente y cerca de 2 meses con inundación, y la tipa anduvo muy bien, ¿sí? La tenemos como una opción para los lugares, vos decís, bueno, campo agrícola, porque ya nos viene pasando. Campo agrícola, hace 4 años que pierdo la soja en el bajo, pero no se me saliniza. Es solamente una cuestión de anegamiento. Entonces, la idea no sería, primero, alfalfa no nos entraría, entonces la idea sería perennizarnos a partir de festuca, a partir de trébol blanco, que no está acá, pero bueno, sería nuestro próximo paso a dar, ¿sí? Tenemos datos de Lotus también, hay datos de un montón de forrajeras que por ahí no mostré por la cuestión de tiempo. Una pregunta. Había en dos especies, que son las megatérmicas y la alfalfa, hablaste de encharcamiento y no pérdida de plantas. Entonces la consulta es, ¿cuánto tiempo están considerando ese encharcamiento? Porque en general son 2 especies que yo veo que se pierden muy rápido, por lo menos por la experiencia. Bien, me dijiste alfalfa y alguna megatérmica. Bien, mirá, ¿qué nos pasó? Los ensayos que hicimos, muchos son muy controlados, ¿sí? Vamos a situaciones de no salinidad con encharcamiento, ¿sí? Alfalfa llegó a durar cerca de 4 meses sin morirse. Planta chiquita, ¿sí? Hoja, te diría, clorótica y tirando a rojiza, que entre que se le caía y no, pero no se moría la planta, ¿tá? Grama Rhodes, condición de también la misma, con inundación. Se murieron la mitad de las plantas. Pero ¿qué pasó? La otra mitad produjo 5 veces más macollo y 5 veces más biomasa, ¿sí? Entonces decimos, bueno, si esto nos llega a pasar en el lote, digamos, claramente se compensa todo, ¿sí? Ahora, no está probado no tiene la presión de, che, tenemos que entrar a pastorear, ¿sí? O sea, claro, es un ensayo de donde en esos momentos lo que habría que hacer es clausurar el lote y listo, este lote no lo toco más hasta que el problema se vaya. Digamos que muchas veces vos
te va a hacer falta pasto y esa decisión va a ser dificilísimo cumplirla, ¿no? Entonces, bueno, vas a sacrificar una pastura. Lo que aconsejamos es que te vayas a la más vieja de todas, a la que estás pensando en resembrar y, bueno, y que las más nuevitas las cuides un poco más. Pero esos son los datos que nos dan sin sales. Cuando le metés sales, la cosa se desdibuja un poco más. Nosotros siempre... de nuevo, parece que lloro en todos los tiros, pero como no tenemos mucha gente, por ahí nos vamos a tratamientos extremos, ¿sí? Sin sales, muchísimas sales. Y la sales le pega una viaba, ¿sí? No mata tantas plantas como hubiésemos pensado, ¿sí? Sobreviven con una napa cercana y salina, ¿sí? Pero no producen, se quedan ahí. Sí, tengo una duda. El enfoque es de las forrajeras como servicio ecosistémico, porque recién dijiste no lo aprobamos con pastoreo, no se pastorea. Es para campos agrícolas donde vos ves que te empieza a fallar la situación agrícola, empezás a usar una forrajera como cobertura o como servicio ecosistémico. La idea no, fui un caballo de Troya, pero en realidad me invitaron para hablar de forrajeras por ambiente. Nuestra información es toda de forrajeras por ambiente en ambientes con cierto tipo de limitantes, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy, que esos ambientes con determinado número de limitantes se están trasladando a ambientes donde nunca estuvieron. Ese lote de Justiniano Pose, digamos, después mañana por ahí Alejo ya lo va a contar, pero es un lote buenísimo. Y hoy subió la napa y esa napa no estaba tan buena, ¿sí? Entonces, lo que decimos es, bueno, no solamente miremos producción, no solamente miremos cómo ser eficientes en colocar qué especie en dónde fertilizar, sino que todo esto que estábamos viendo siempre con la cabeza de generar pasto también consume agua y puede brindar un servicio que no lo estamos viendo porque, claro, qué sé yo, al contrario, si vos me decís, pongo esta forrajera y me va a sacar agua en un momento, como decían allá, de sequía, nadie me va a querer cerca, ¿sí? En cambio ahora capaz que me buscan más, ¿sí? Sí, buenas tardes. Querías un gráfico que no sé si lo entendí bien. Mostrabas el efecto del crecimiento con napa salina y sin sal, y mostrabas que a los 50 centímetros había una gran diferencia entre una napa salina y no, pero después a medida que iba profundizando 1 metro 50, no había una diferencia y decrecía mucho el crecimiento de la planta. ¿Te acordás que era Grama Rhodes? Sí. Bien. Me llamó la atención de que si tiene un buen sistema radicular y no es salino, ¿por qué al metro 50, si tiene suelo, no crece? ¿Ese? Sí. Sí, ese. Bueno, mirá, son plantas de un año, ¿sí? No estaban, de nuevo, no recibían agua de arriba, ¿sí? Cuando cortamos la maceta, las raíces, el 80% de las raíces de Grama Rhodes lo concentraba a los 20 centímetros. El 20% estaba hasta los 60, bien distribuido. O sea que, fíjate que ya le va a costar un montón bombear esa agua, ¿tá? Probablemente una grama más vieja, qué sé yo, no lo sé. Nosotros la dejamos un año como para lograr que desarrolle cabellera y que tengamos raíces ahí abajo. Obviamente a estas profundidades no sé si no llegaba, porque no se murió ninguna planta y estuvimos 4 meses ahí. O sea, capaz que algo llegaba como para sobrevivir, ¿sí? No lo podemos decir porque no tenemos ninguna medición sobre eso. Lo que te sé decir es que hasta los 20 centímetros teníamos el 80% de las raíces, lo cual de alguna manera explicaría más o menos esto. ¿Tá? Bien, ¿alguna pregunta más? Una última, puede haber. Bueno, te agradecemos, Nico, por la disertación. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias, Nico.